Y el día de hoy pues les vamos a presentar los avances que tenemos acerca del proyecto integrador del brazo robot de la materia control automático. Nuestro equipo está conformado por Ana Gilberto Cancherte, José Alfonso Garrido Guardián, Isauro Co Velázquez y Ramiro Ruiz Cawich. Para empezar, tenemos nuestra introducción y vamos a pasar. Y bueno, primeramente están los materiales que vamos a utilizar. Nosotros decidimos armarlo de dos maneras, o bueno, clasificarlos de dos maneras, que son los materiales mecánicos y los materiales eléctricos. Y los materiales prácticamente mecánicos son un tornillo métrico, son unos engranajes, el PLA para la impresión 3D, tornillos sin fin. De igual manera contamos con los materiales eléctricos, que prácticamente son el servomotor, que es el modelo MG995, sensores de límite, un Arduino Uno y un Electriman, que serán parte de nuestro brazo robótico. Ok, aquí como en la arquitectura del sistema tenemos la solución de la función de transferencia de nuestro motor. Utilizamos un servomotor como actuador, ya que puede otorgar un gran torque y es relativamente sencillo controlarlo. Para hallar la función de transferencia tuvimos en cuenta varios factores que hay dentro de un servomotor. Por ejemplo, como se puede ver aquí, la velocidad, el voltaje de su control es de 5 volts. Tomamos en cuenta que en este caso vamos a utilizar que los motores dan un giro de 180 grados, así que tenemos sus posiciones. Tenemos las ecuaciones que para ir desarrollando cómo se va comportando el voltaje, el control en corriente directa. Un servomotor básicamente está compuesto por un motor de corriente directa, solo que tiene un conjunto de engranajes. Aquí fuimos sacando por leyes de Kirchhoff las ecuaciones. Y aquí ya tenemos algo más concreto que se toma en cuenta las resistencias de la armadura, el número de engranajes, la relación de los engranajes, el diámetro, entre otras cosas. Y varios de los datos, como la relación de los engranajes y todo, fueron sacados de la hoja de datos que tenemos aquí de los kilogramos metro y los newtons sobre segundo cuadrado. Estos datos fueron sacados de la hoja de datos, que son todo lo que dice el motor, la resistencia de la armadura y todo. Y ya se obtuvo resolviendo la ecuación de arriba, con todos los datos, se obtuvo la siguiente ecuación de transferencia. Y esta es la que describe el comportamiento del motor. Aquí se tiene una simulación en MATLAB, donde se le mete una señal de escalón y se mide con respecto a la referencia, y el comportamiento pues es estable. Y ahora viene la interfaz del sistema. Okay. A mí me tocó explicar un poco lo que es la interfaz del sistema. Se utilizó el software de LabVIEW para hacer la interfaz gráfica. Se conectó mediante Proteus al Arduino, simulado igualmente en Proteus, y se le cargó el archivo .ino.exe previamente escrito en la IDE de Arduino oficial. Vamos a escribir un poco lo que vendría siendo la interfaz hecha en LabVIEW. Como primer punto tenemos el puerto serial COM, que es el que seleccionará abajo. Es ese, en la imagen de aquí, es donde se utiliza para seleccionar el puerto por el cual se realizará la comunicación por serie. Ok, luego tenemos el botón de stop, que es para detener el programa. Más abajo tenemos el error out, que es básicamente lo que hace esto, es que impide que el programa se cierre cuando se genera un error por la comunicación serial. Tenemos la salida del puerto serie, los datos que se envían del
de la interfaz hacia el Arduino. Este pulsador controlará el actuador, que en nuestro caso físicamente será un electroimán. Luego tenemos creo que es un NOR, si no estoy mal, recuerdo su nombre. Tenemos 3 para los 3 servos. Para los 3 servos respectivamente que se controlarán en la simulación. Después tenemos el diagrama de bloques perteneciente a la view, en el que se utilizó el NI-VISA Serial Port para la comunicación serie con el Proteus. Más abajo. Ahora tenemos el software de Proteus. Aquí tenemos la simulación. Como podemos observar, tenemos un Arduino Uno, 3 servomotores, un LED que simula ser el electroimán. Si no está mal, es el compin, que es el que permite la conexión por el puerto serie a la view. Y también se utilizó para realizar esta comunicación y generar puertos COM virtuales el software Virtual Serial Port Driver. Como se puede observar, se generaron dos puertos COM virtuales, el COM7 y el COM8, por el cual se realizará la comunicación serial. Más abajo. Y esta es la programación en Arduino. Básicamente lo que hace la programación de Arduino es iniciar el puerto serie del controlador e inicia la leída del puerto serie. Luego, en una variable llamada n se registran todos los bits que entran por el puerto serie y los guarda los guarda en las variables ángulo 2 y ángulo 3. Y para distinguirlas entre sí, verifica que estén separadas por los separadores que tienen, ¿no? Que es una coma, un slash, un punto y un signo de multiplicación. Después hace un mapeo con las variables y se utilizó la librería de servo.h, y aquí este es un comando para escribir el ángulo en el que queremos que se mueva el servo. Y por último se observa el if. Bueno, déjalo pasar. Se observa el if que controla la apertura o el cierre del actuador final. Y más abajo tenemos el proceso de conexión y simulación. Como se observa, el primero se deben activar los puertos virtuales. Después, el segundo paso es cargar el archivo .ino.exe, que es el .2. No sé si podrías bajarlo. Ajá, es esa parte de ahí. Se busca, generalmente se encuentra dentro de la carpeta temp y es en Arduino build, y ahí encuentras los archivos temporales del Arduino.ide. Abajo están el tercer paso, que es la configuración de los puertos, tanto para el COM, como el comping, como para el LabVIEW, que se observa en la parte más abajo. Ahí, que se configura el puerto 8 y el puerto 7, que son los que están vinculados. Paso número 5, tendríamos los resultados de la conexión, y se puede apreciar un poco que según el movimiento que tengan los NOR, es el movimiento que se representará en Proteus en los servos. Después se verifica el actuador. Este es un poco cómo se ve, los ángulos en los que estaría los servos con respecto a la posición de los NOR. Ahora vemos el LED que representa el actuador. Cuando no está presionado, pues está apagado, y cuando se presiona, se enciende. Sería lo mismo físicamente que se encienda o se apague el electroimán. Y ahora voy a compartir la simulación. La tengo aquí ya abierta y déjenme compartirla para que vean que el funcionamiento más a detalle. Voy a compartir. Avísenme si se ve. Ya se ve. Ya se ve. Entonces, primero inicio la simulación de Proteus, si no, esto me genera un error en la view. Entonces, primero inicio la simulación. Ya anteriormente le he cargado el archivo, el .ino, a este Arduino de aquí. Y ya tiene la programación, esperando la conexión serial con el LabVIEW. Entonces, yo al iniciar aquí,
se mueve según la posición que yo tenga estos potenciómetros de aquí. Entonces, si yo muevo esta a 180, el servo 1 se mueve a 180. Lo mismo, si lo pongo en 90 grados, se quedan 90 grados. Y pues cada uno de estos servos se mueve de manera individual, dependiendo de la posición que esto de aquí tenga. Y por último se prueba el actuador con el botón, que sí funciona. Lo único que faltaría a esta interfaz pues, es el control por medio de PID, que se piensa implementar en futuras actualizaciones de esta interfaz. Y pues esto vendría siendo todo de mi parte. Ok, volvemos al documento y tenemos la descripción del proceso de ajuste de control. Aquí básicamente seleccionamos un control PID pues, por las características que esta posee, ya que tenemos 3 algoritmos que vamos a utilizar, que es el valor proporcional, el integral y el derivativo, que es lo más ideal y lo que tiene un mejor comportamiento. Aquí, como se muestra, tenemos un diagrama de bloques donde mostramos cómo es que funciona. Tenemos una consigna que es nuestra señal de entrada, un error que se resta con la retroalimentación, nuestro control PID, que básicamente es el Arduino, donde va a estar la programación, y la entrega que pues es el movimiento o el comportamiento de los motores. Ya tenemos una retroalimentación que es un sensor, un encoder, que esto nos da nuestro error para tener un funcionamiento muy bueno. Entonces aquí están los elementos, que es el sensor, el controlador, un Arduino, el controlador se resta con la señal, como ya dije, y el actuador, ¿no? Que es el servomotor. Y aquí ya tenemos en el diagrama de bloques que vimos anteriormente, pero sustituido con nuestros valores, nuestras funciones de transferencia que se van a utilizar, que es el servomotor, la que ya habíamos sacado anteriormente, una función de transferencia propuesta para el brazo robot, ya todo el sistema, y una para el sensor. Esto se mueve en la view, y a este sistema le vamos a aplicar el método 2 de Ziegler-Nichols. Básicamente lo primero que teníamos que hacer era ajustar los valores de P para poder hallar donde el comportamiento del sistema tenga una amplitud constante. Y pues ya esa sería nuestra ganancia máxima, que posteriormente se sustituye para encontrar los demás valores del PID. Entonces aquí ya encontramos que nuestra ganancia máxima en nuestro sistema es de 23.3, así como podemos ver aquí en la simulación, se encontró que la amplitud era constante con ese valor en P. Entonces con esos valores se calculó PU se calculó restando la cresta 3 con la 2, y eso nos da PU, que es 3.2 en nuestro caso. Y ya con esos valores sustituimos en esta tabla, donde tenemos para calcular los valores en P, PID y PID. Y ya tenemos la respuesta con el control P sustituyendo los valores. Ese es el comportamiento que muestra. Es muy oscilatorio. Tenemos el control PID, PI, y se comporta de una manera donde no se estabilizó el sistema, pero la amplitud fue la misma. Por último, el PID. Ya tiene una respuesta oscilatoria, pero logra estabilizarse después de los 10 segundos. Luego de que tuvimos estos resultados, probamos multiplicar todos los valores por 0.5 y vemos que los sistemas se comportan de una mejor manera. De la derecha es el P, el medio es el PI y el último es el PID. Digamos que presenta menor oscilación, pero tarda un poquito más en estabilizarse, pero pues es un mejor comportamiento, y por lo cual estos valores que obtuvimos multiplicando por 0.5 son los valores que se van a utilizar. Ahora tenemos interpretación de resultados. Ok, para esta interpretación de resultados, pues se nos pedía el método de Routh-Hurwitz. Pues como sabemos, el método de Routh-Hurwitz sirve para determinar la estabilidad de un sistema en lazo cerrado. En este caso es de nuestro brazo robot.
en un arreglo numérico, pues con el objetivo de determinar el número de raíces del polinomio que está en el semiplano derecho del S. Pues aquí, para poder determinar la estabilidad, pues tenemos prácticamente nuestro arreglo que vimos, o sea, de nuestro sistema que vimos arriba. Tenemos la función de transferencia propuesta para el servomotor, la función de transferencia propuesta para el brazo robot y la función de transferencia propuesta para el sensor. Lo que realizamos primeramente fue realizar álgebra de bloques para poder sintetizar en un solo bloque todo el sistema. Podemos notar que cuando tenemos dos bloques en serie, vamos a multiplicarlos. Es este primer paso que se hace, multiplicarlo, nos da nuestra GS. Seguido de esto, debemos tener en cuenta la fórmula de TS. La TS prácticamente, como vimos en clase, es la GS entre 1 más la GS por la HS, que en nuestro caso la HS es el 1/3 de S más 1. Realizamos toda la parte matemática de para esta función que podemos notar. Realizamos toda la parte matemática y llegamos a nuestra TS, que prácticamente, como vemos, nos da un orden de grado 6. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro arreglo de Ruth-Hurwitz empezaremos con el valor o con el polinomio en 6. Y se hace el arreglo normal en Ruth-Hurwitz, y cada vez que vamos avanzando y descubriendo B1, B2, en este caso B3, C1, C2, C3, podemos notar que al terminar el método de Ruth-Hurwitz no hubo ningún cambio en la columna principal de nuestro sistema, lo que quiere decir que al no haber cambio de signo en la primera columna, el sistema es estable y por lo tanto tiene dos polos en el semiplano izquierdo. ¿También esto, güey? ¿También esto digo? Sí, güey. Ok. Seguido de esto, pasamos al software de MATLAB, en el cual, pues, como vimos, obtuvimos la ecuación equivalente del sistema, que es la que utilizamos para el método de Ruth-Hurwitz, y primeramente, pues, definimos mediante matrices fila el numerador y el denominador de la función de lazo abierto. Como podemos notar y vimos en clase, tenemos al realizar el código, vemos que obtenemos la función de transferencia nullab, que es igual o parecida a la que tenemos en la que obtuvimos, y únicamente pues se graficaron los polos y ceros, y podemos notar dónde hay los polos y ceros de nuestro sistema, que podemos apreciar en la gráfica de la derecha. Igualmente en la parte izquierda podemos notar los valores que se obtuvieron. Aquí ya por último tenemos el R-locus o el gráfico de raíces. Podemos observar que las raíces de los polos pues se atraen y se mantienen en el polo o en el plano negativo. Pues en la imagen de la derecha se puede notar mejor que ya tiene una escala más grande y se puede notar cómo esos dos polos se atraen. De igual manera, se le aplicó la respuesta de una entrada step, que podemos notar que no existen oscilaciones, perturbaciones, o es muy poca, digamos, el ruido que tiene el sistema, que se comporta de una manera muy estable, como ya se había demostrado con el método de Ruth-Hurwitz.